Una madre buscaba a su hija Ceci Flores. No, la madre buscadora Ceci Flores encontró un crematorio clandestino en Iztapalapa, que Brugada nunca lo notó. ¿No? En 9 años, Brugada. Nunca se enteró. Vamos a verlo, por favor. Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. Es en inmediaciones de Iztapalapa y Tláhuac, en Ciudad de México. 2 días teníamos en este lugar trabajando, explorando. Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas y este crematorio. Vamos a darle el aviso a las autoridades para que hagan el trabajo que les corresponde y agradecerle a esas personas que anónimamente nos hacen llegar a estos lugares y podemos encontrarlos. No como quisiéramos, pero tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades, que puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí, algunos restos que puedan analizar y pueda salir algún positivo. Invitar a las familias que tienen desaparecidos a buscarlos, que se den cuenta que esta es la verdadera lucha por nuestros desaparecidos. Si no los buscamos, no los vamos a encontrar. Nuestra primer búsqueda en la Ciudad de México con resultados positivos. Invitamos a todas las familias a unirse en esta lucha que tenemos de buscar y encontrar a nuestros desaparecidos. Mis hijos no desaparecieron en México, pero en apoyo a las madres que han solicitado mi apoyo en búsqueda, aquí nos encontramos. Y no vamos a descansar hasta encontrarlos. ¿Cómo es posible que encontremos crematorios clandestinos? ¿No? En la capital de ¿Cómo la es República. posible? En la capital de la República. No en la sierra, a ver, sería terrible. No, sí, a lo mejor en la sierra. Pues, sería terrible igual, pero a ver, en la capital. Pero además, después de años y años y años, en donde hoy la que pretende ser jefa de gobierno. A mí me parece, José Ángel, que es mucho de lo que decía Paco. Todo esto es intencional. A ver, están ocultando cifras. Llevamos 185,000 ejecutados, 40,000 o más de 40,000 desaparecidos. ¿Cuáles desaparecidos? ¿En dónde están? Los están catalogando como desaparecidos para no decir que son homicidios dolosos. Feminicidios en la Ciudad de México, cuando acaban de encontrar al feminicida serial. Están ocultándonos los datos de una tragedia humana sin precedentes. A ver, ¿qué gana más, la realidad o la percepción? Hablo en serio, porque Andrés, en sus 6 años de mañaneras, siempre fue sonrisa, oreja a oreja y madrear a medio mundo, punto. Y esconder la verdad. O sea, sí. Esto no se hubiera sabido si no es por la madre que el líder de las buscadores de niños. Ok. No se sabe más que a través de Atípica Latinos y diferentes medios. ¿Cuánto puede afectar la realidad de los 200,000 muertos que va a terminar el sexenio con los desaparecidos, las desaparecidos? Homicidios dolosos reportados oficialmente. O sea, pero además los 50,000 ya serán 50,000 desaparecidos. Sí. Este bestia de Andrés nunca dijo nada de esto, nunca mencionó nada de esto. Entonces, ¿qué gana en el país? ¿Percepción? ¿Que estamos a toda madre, como dice Andrés, en las mañaneras? ¿O la realidad? Yo creo que la realidad se está imponiendo poco a poco. ¿Sí lo crees? Yo sí lo creo. O sea, Dios te oiga, Fer. Sí estamos enfrentando un aparato propagandístico muy fuerte, sí. Pero me parece que al final la gente sabe. Pero es Carlos. Que, fíjate, la gente cuando va, tienes razón, cuando va al mercado se da cuenta que no le alcanza para comprar la canasta básica. Es cierto. Y entonces sale el presidente diciendo, no, es que aumentamos el salario mínimo a 3,000 pesos, lo que sea, 4,000. Pero los precios han aumentado en la misma proporción, entonces prácticamente se cancela. Se lo comió. Por un lado, pero por otro lado, lo que no se han dado cuenta es que al aumentar el salario mínimo empieza un proceso de recaudación. O sea, cuesta impuestos el aumento del salario. Si tú antes ganabas 2,000, pues no pagabas impuesto de la renta. Ahora, con este incremento, te están cobrando el impuesto de la renta. 500 pesos. Con lo cual, por un lado, la inflación ya desgastó tu incremento. Y por otro lado, te quitan impuestos. Entonces, le están tomando el pelo a la gente. Hay 52 millones de recetas de medicinas sin surtir. Sí. Esa gente sabe que no hay medicinas. El aparato propagandístico dice Dinamarca. Y va Claudia la semana pasada a Chiapas
y cree que esa percepción es la realidad. Y le pregunta a la raza, ¿no? Oigan, ¿qué tal está el mal? ¿Qué hace falta? Todo. A ver, al final creo que se impone la realidad y estamos hablando sí, de millones de cosas. ¿Crees que se va a reflejar en el voto? Yo creo que sí, si no, no se estaría cerrando esto. Cada vez más. Sí lo crees, porque estas personas que les habló Titín en Chiapas son adultas mayores que también reciben dinero y medicinas. Sí. ¿Qué tendencia van a tener? ¿Y la lana o no sé? Yo siento... Siempre y cuando no tengas en tu familia una enfermedad recurrente exacto. Que requiera constantemente de ir al médico y de estar recibiendo medicamentos. Si lo tienes así, no hay cheque que alcance para pagar eso. Okay. Y entonces se empobrecen las familias. De hecho, algunas quiebran las familias porque tienen que abandonar el esfuerzo por seguir dándole la atención médica a sus familiares. Es cierto, pero además no solamente es la medicina, José Ángel, o sea, no hay consultas, ni cirugías, ni tratamientos en el sistema público federal. Vas al IMSS y no te atienden, te programan la cirugía en 4 meses. Sí. Entonces... Pero además tú ya sacaste un video precisamente sobre esto, sobre la falta de atención médica. ¿Está sentado? Absolutamente. Ok. A una persona que ustedes tres conocen muy bien, nada tonta, dice voy a ir a sacarme Afore. Esto fue la semana pasada. Tiene 70 años recién cumplidos. Efectivamente, venga dentro de 2 semanas, ¿cómo no? Va y le dan el cheque de 500 y pico mil pesos de su Afore. Y ella dice, no, perdón, yo no tengo 500 mil pesos, yo tengo 1.700.000 y pico mil pesos. No, usted retiró 1.200.000 pesos el día tal por cual y lo depositó en la cuenta número tal de Bancomer. Y le dice ella, mire, no, porque el día tal por cual estaba en la India. Y segundo, no tengo cuenta en Bancomer. Pues entonces ve a un abogado o lo que quiera. Aclárelo. ¿Y su dinero? Sí, se lo están robando. Se lo están robando. También, cuando se reclama, se lo están robando. Claro, por supuesto. Y esto es una persona importante en la sociedad. Sí. Carlos, importante. Fernando mencionó que había una violencia extraña. No la violencia esta a la que todos los días estamos acostumbrados ya prácticamente, no nos deberíamos acostumbrar, pero dice una violencia extraña, que hoy, por ejemplo, se manifestó en que el obispo en Guerrero aparece en un cuarto de hospital. Ándale. En Cuernavaca, y en donde se mete un sicario a matar a un paciente. Afortunadamente, son diferentes casos, ¿no? Estamos hablando, o terriblemente, pero estamos hablando de un sicario que entró a un hospital en Cuernavaca y mató a uno de los pacientes que estaban ahí. Bueno, entonces... Estamos hablando efectivamente de una violencia extraña, es decir, de una violencia con un nivel, esto de que en Iztapalapa se encuentre un crematorio, que quiere decir que, bueno, pues hubo muchos muertos que ahí se cremaron, ¿no? Y muchos restos humanos que se encontraron ahí, que encontró Ceci Flores, en fin, ¿no? Y entonces estamos hablando de la violencia extraña, de unos niveles de violencia que nunca se habían visto. Lo del sacerdote no tiene vergüenza. Un sacerdote justo cuando la Iglesia Católica comienza a ser muy activa, ¿no? Y agarran a un obispo. Un obispo. O sea, me parece que hay un mensaje siniestro abajo, ¿no? Terrible. Terrible. A ustedes también los toco, ¿eh? Sí. Aquí nadie se mueve. Pero fíjate, había que cuidar el léxico porque dicen van 180,000 muertos.
No es cierto, es lo que tú decías, son 180,000 homicidios dolosos. No son muertos. Calificados oficialmente como homicidios dolosos. Dolosos, sí. Eso es lo primero que había que aclarar. Y llama la atención que Pero a los desaparecidos Solo- eran 115, ya son 100, ¿no? pero si Sí, sumas, los van Le cortaron rasurando. 15, en fin, si ¿no? sumas 800,000 muertos por la pandemia, más 180,000 homicidios dolosos, más los 50,000 que también son homicidios, son 230,000. Ya estamos hablando de más de 1 millón de muertos en esta administración, por llamarle de alguna manera a esta administración, ¿no? Pero si tomas en cuenta los muertos que hubo en la Revolución Mexicana, o incluida la rebelión cristera del 27, no llegamos ni siquiera a los 250,000 muertos. Por más que digan que murieron 1 millón de mexicanos en la revolución, si tú tomas en cuenta que en la encuesta de 1910 más la de 1920, sí faltaban 1 millón de mexicanos. Eso es cierto. Pero muchos se fueron a Estados Unidos. Muchos fueron a Estados Unidos y por lo menos 500,000 murió por la pandemia, por la gripe española. Por la gripe española. Por la gripe española. Si tú tomas en cuenta cuántos enfrentamientos armados hubo entre los diferentes contendientes, no hay manera de que haya 1 millón de muertos en la Revolución Mexicana. Entonces quiere decir que nunca en la historia de México, nunca había muerto en una administración 1 millón de personas por culpa del gobierno. Exacto. Así es. Ahora, de estos millón, el día de ayer, del informe Jaime Sepúlveda Sí. presentó un informe sobre la gestión de la pandemia, o la no gestión de la pandemia, Sí, no que gestión, es verdaderamente escandaloso. Y casi 300,000 muertos por incompetencia, Fíjate. por la mala gestión, precisamente la mala gestión de la pandemia. ¿Qué podemos decir? Porque es verdaderamente un escándalo, pero además, como fue en la noche del día en que pues ya terminaban los trabajos legislativos y entonces el señor Noroña se emocionó al máximo, etcétera, etcétera, pero ya no tuvimos ningún rebote a nivel de cámaras, a nivel del legislativo. ¿Puedes demandar con ese reporte de este señor Sepúlveda, se puede demandar a Noroña? No, Por no, crimen. no. A Gatell, yo creo. Digo se López puede, Gatell, sí, perdón. a López Gatell. Sí, sí, claro, sí. Sí se puede. Sí, Jurídicamente hay se una puede. negligencia criminal ahí, clarísima, por un lado, y por otro lado, está regulado que en tiempos de crisis sanitaria tiene que funcionar un órgano constitucional que solamente sesionó una vez. Y entonces todas las decisiones recaen en 2 personas, Hugo López Gatell y el presidente en turno. Pero fíjate qué expresión tan exquisita y tan perfecta y tan profunda la que utilizaste. Negligencia criminal. Pero esta negligencia criminal... Bueno, 300,000 muertos, ¿te parece? No, me encanta, por eso me encanta la negligencia criminal, pero en todo. Negligencia criminal también en el Tren Maya, negligencia criminal en haber cancelado el aeropuerto de la Ciudad de México con un costo de 330,000 millones de pesos, 500,000 millones de pesos. Y ya estamos pagando la deuda de entonces y Además, sin tener absolutamente nada. 440,000 millones de pesos de una refinería que no ha producido ni siquiera una gota de gasolina. Entonces, dices, estás hablando de miles de Una millones. refinería que no produce refinados. Además, Una contribución de términos, ¿no? Sí, Terrible. Además, la única refinería submarina, ¿no? pero ¿sabes? Es muy original. Ahorita lo que estás diciendo, ¿sabes qué grueso es este rollo? Acabamos de hablar que Brugada, que lleva 9 años en Ixtapalapa, nunca encontró ni un chicle. Lo demás, ay, no pasa nada. Es increíble. Sí, O sí, sea, sí. yo viviendo en Ixtapalapa no vuelvo a votar por ella el Jamás. resto de mi vida y le digo a mis hijos, ustedes votan por Brugada, los mando internados a la Sierra Tarahumara, cabrón. Pero a ver, ¿Me Charlie, entiendes? hay otro punto muy Y no pasa nada. Y además y no pago la no pago colegiatura. la colegiatura. Sí. Pero hay un punto más que se olvida en la historia política de Ixtapalapa y que valdría la pena ponerla sobre la mesa. ¿Cómo llegó a la señora Con trampas. Brugada? Pues, claro. Brugada. ¿Cómo llegó al poder? Llegó al poder gracias a que el que ganó la elección se llama Juanito. Sí. Bueno, y a Juanito le dieron una cantidad brutal de dinero
para que declinara a favor de la señora Brugada, ¿no? Y declinó, y eso es lo que provocó. Ella no llegó a la alcaldía por la votación popular, por el voto popular. Llegó gracias a una declinación que hoy día el tal Juanito está totalmente arrepentido de haberlo hecho. Pero así llegó. Es que no es una demócrata esa mujer. Yo no, fíjate que yo tengo mis dudas si le dieron lana a Juanito o no. O sea, yo creo que escogieron al personaje perfecto que busca 15 minutos de fama. Y se lo dijeron, teacher, vas a ser superstar. Vas a salir en todos los periódicos. Superstar, olvídate de la Lux. No, yo no tengo bases. Yo tampoco puedo probarlo, pero lo lógico es la lana, obviamente. Yo no creo que lo haya hecho a título gratuito. A título gratuito, no. Lo que sí me acuerdo es que se quería salir del Huacal, ¿se acuerdan? Sí. Dijo, no, yo ya gané, yo aquí me quedo. Sí, aquí me quedo. Porque lamentablemente sí votó la gente por Juanito. Y ganó. Sabiendo, porque se los había dicho López Obrador antes, ganando va a declinar y va a ser ella. Sí. Bueno, que es trampa. Sí, una trampa asquerosa. Pero otra vez volvemos a hablar del electorado. ¿Qué culpa tiene el electorado en todo esto? Toda. Bueno, igual que en Veracruz, igual que en Campeche, igual que en Guerrero. Pero mira, Veracruz es un gran ejemplo, y no porque vamos hoy. Que en Puebla. Puebla. Pero Veracruz, creo que es el ejemplo de una sociedad despierta. No me acuerdo yo un enorme grupo de la sociedad, y menos en la parroquia, que la saquen a patadas. Sí. En Lerdo, Veracruz, la sacan a patadas. Sí, con o insultos, sea, sí. ¿qué te dice